La antigua civilización maya, una de las culturas más misteriosas y avanzadas del mundo antiguo, sigue asombrando a los investigadores modernos. Desde sus ciudades monumentales escondidas en densas selvas, hasta su sofisticada comprensión de la astronomía y las matemáticas, los mayas se adelantaron siglos a su tiempo. Sin embargo, a pesar de la extensa investigación y excavación, muchos aspectos de su sociedad siguen envueltos en misterio. ¿Quiénes eran los mayas? ¿Cómo lograron tales hazañas sin tecnología moderna? ¿Y por qué sus ciudades, que alguna vez fueron prósperas, colapsaron de repente? Únete a nosotros mientras descubrimos 15 datos sorprendentes sobre los mayas que aún desafían nuestra comprensión de la historia humana. Bienvenidos a la Galería de Curiosidades, donde podrás disfrutar de las curiosidades de la historia, pasada, presente y futura. Suscríbete para conocer más historias fascinantes. El sistema de escritura más avanzado de la América antigua. ¿Te imaginas un sistema de escritura tan complejo que hasta el día de hoy sigue asombrando a los expertos? Pues eso es precisamente lo que lograron los mayas. Estos genios desarrollaron un sistema de escritura jeroglífica con más de 800 símbolos. Y no creas que era cualquier garabato. Estos símbolos representaban ideas, sonidos y hasta sílabas completas. Gracias a estos jeroglíficos, plasmados en códices como el Códice de Dresde y en lugares como el Templo de las Inscripciones en Palenque, podemos hoy en día asomarnos a la mente de esta civilización y descubrir sus secretos mejor guardados. Los códices de Madrid y París también brindan información sobre rituales, adivinaciones y deidades. Es como tener una ventana directa al pasado. Descubrimientos recientes han permitido a los investigadores descifrar gran parte de esta escritura, revelando relatos detallados de linajes reales, guerras y ceremonias. A pesar de ello, muchos glifos permanecen sin descifrar, preservando el misterio de su lenguaje. Un calendario más preciso que el nuestro. Los mayas no solo eran unos cracks en matemáticas, también eran unos maestros del tiempo. Crearon un calendario tan preciso que deja en algo básico al nuestro. ¿Calendario gregoriano? Eso es cosa de principiantes. Los mayas tenían 3 calendarios. El calendario de cuenta larga, que permitía a los mayas medir el tiempo en grandes ciclos, y se utilizó no solo para seguir el tiempo, sino también para marcar fechas propicias de sacrificios, actividades agrícolas y celebraciones reales. El calendario ritual de 260 días y el calendario solar de 365 días. Y adivina qué, con estos calendarios podían predecir eclipses lunares y solares con una exactitud asombrosa. Sí, has escuchado bien. Eclipses. Podían incluso calcular el movimiento de Venus con una precisión milimétrica. ¿Cómo lo hacían? Pues aún es un misterio, pero lo que sí sabemos es que estos calendarios eran fundamentales para su vida religiosa, social y agrícola. Eran unos verdaderos genios del tiempo. Pioneros en el uso del cero. ¿Creías que el cero era un invento árabe o indio? Pues error. Resulta que los mayas ya usaban el concepto de cero mucho antes. Estos genios matemáticos desarrollaron un sistema numérico vigesimal, o sea, basado en el número 20. Y para representarlo utilizaban puntos y barras. El cero era representado por una concha. Increíble, ¿verdad? Este sistema les permitía hacer cálculos astronómicos y arquitectónicos con una precisión asombrosa, como la alineación de la pirámide de Kukulcán, que crea una ilusión de una serpiente con su sombra en los equinoccios. Los mayas eran unos verdaderos visionarios matemáticos. Ciudades monumentales ocultas en la selva. Gracias a la tecnología LiDAR, Light Detection and Ranging, que es como un radar láser, se han descubierto estructuras ocultas que estaban cubiertas por la maleza durante siglos. Imagina la emoción de encontrar pirámides, templos y plazas enteras que nadie había visto en cientos de años. Ciudades como Tikal y Chichén Itzá, que ya eran impresionantes de por sí, ahora revelan sistemas de irrigación, canchas de juego y barrios enteros que nos dejan con la boca abierta. Estos hallazgos sugieren que las ciudades mayas estaban más interconectadas y densamente pobladas de lo que se pensaba anteriormente, lo que demuestra su experiencia en planificación urbana y adaptación ambiental. Es como si la selva nos estuviera devolviendo pedazos de historia perdidos. ¿Quién sabe cuántos tesoros más estarán ocultos bajo la espesa vegetación, esperando ser descubiertos? Juegos de pelota sagrados. Los mayas jugaban un juego de pelota ceremonial llamado Pocatok, que tenía significado religioso y político. Los jugadores intentaban pasar una pelota de goma a través de aros de piedra, usando sus caderas, codos o rodillas. Había mucho en juego, ya que los perdedores, o incluso los ganadores, a veces eran sacrificados a los dioses. Sacrificios humanos rituales. Adentrémonos en un tema un poco tétrico, pero fundamental para entender la cosmovisión maya: los sacrificios humanos. Aunque nos pueda parecer brutal hoy en día, para los mayas era una práctica ritual esencial para mantener el equilibrio cósmico y complacer a los dioses. Creían que la sangre humana era la ofrenda más valiosa que podían ofrecer, ya que representaba la vida misma. Estos sacrificios se llevaban a cabo en ceremonias elaboradas en templos y cenotes sagrados,
lugares considerados portales al inframundo. Los rituales variaban, pero a menudo implicaban el sacrificio de guerreros capturados, esclavos o incluso miembros de la élite. Un recordatorio de que la historia está llena de contrastes y creencias que desafían nuestra comprensión actual. Maestros astrónomos. Los mayas observaban los cuerpos celestes con una pasión desbordante. Sus conocimientos del cielo nocturno eran tan avanzados que construyeron sus templos y pirámides alineados con eventos astronómicos específicos. Imagina la precisión y el conocimiento que eso requería. Podían predecir eclipses solares y lunares con exactitud, e incluso conocían los ciclos de Venus y otros planetas. De hecho, el famoso observatorio de Chichén Itzá, conocido como el Caracol, es una prueba tangible de su obsesión por descifrar los misterios del cosmos. Los mayas nos enseñan que la observación y el estudio del cielo son claves para comprender nuestro lugar en el universo. Ingeniosos sistemas de gestión del agua. Los mayas desarrollaron ingeniosos sistemas de gestión del agua para sobrevivir en un entorno a veces hostil. Y es que vivir en una región con temporadas de lluvias y sequías extremas no era tarea fácil. Para enfrentar este reto, los mayas crearon embalses para recolectar el agua de lluvia durante la época de abundancia. Luego, construyeron acueductos para transportar el agua a las ciudades y campos de cultivo. Y por si fuera poco, también crearon cisternas subterráneas para almacenar agua potable durante las sequías. Un verdadero ejemplo de ingenio y planificación para asegurar su supervivencia. Prácticas funerarias elaboradas. La muerte para los mayas no era el final, sino un viaje a otro mundo, al inframundo, y lo preparaban con sumo cuidado y detalle. Sus prácticas funerarias eran tan elaboradas como su cultura. Para ellos, la muerte era solo una transición a otro nivel de existencia. A los nobles y personajes importantes los enterraban con máscaras de jade, joyas y ofrendas, como si se tratara de un ajuar para el más allá. Y para guiarlos en su viaje al inframundo, decoraban las tumbas con murales que representaban el viaje del alma y sus desafíos. El misterio de su colapso. Este es un enigma que sigue intrigando a historiadores y arqueólogos. ¿Qué llevó a una civilización tan avanzada a su declive? Las teorías abundan, pero ninguna ofrece una respuesta definitiva. Se habla de sequías prolongadas que azotaron la región, llevando a la hambruna y al descontento social. También se cree que las guerras entre ciudades mayas por el control de recursos y poder debilitaron la civilización. Otros expertos apuntan a la superpoblación y la degradación ambiental como factores que contribuyeron al colapso. Lo cierto es que el misterio sigue sin resolverse, dejando una estela de preguntas sin respuesta sobre el destino de esta gran civilización. Conocimientos medicinales y remedios a base de hierbas. Los mayas no solo eran astrónomos y matemáticos brillantes, también eran unos verdaderos curanderos. Su conocimiento de la medicina era asombroso. Utilizaban una amplia gama de hierbas y plantas medicinales para tratar dolencias y enfermedades. Eran como los alquimistas de su época. Sus médicos eran figuras respetadas en la sociedad y poseían un conocimiento profundo del cuerpo humano y sus dolencias. Además de las hierbas, los mayas también realizaban cirugías. Sí, cirugías. Se han encontrado evidencias de implantes dentales, trepanaciones craneales y hasta prótesis. Unos verdaderos pioneros de la medicina. Alucinógenos para visiones espirituales. La espiritualidad era un pilar fundamental en la vida de los mayas, y para conectar con lo divino, recurrían a métodos que hoy en día nos pueden parecer un poco peculiares. Utilizaban plantas y sustancias alucinógenas en rituales religiosos para inducir estados alterados de conciencia y comunicarse con los dioses. Imagina esos viajes espirituales. El consumo de estas sustancias, bajo la supervisión de chamanes y sacerdotes, les permitía acceder a otras dimensiones y recibir mensajes del más allá. Una muestra más de la fascinante cosmovisión de esta civilización que no dejaba de lado ningún camino para conectar con lo divino. Especialistas en el uso del jade. El jade era para los mayas como el oro para los europeos. Un material precioso y cargado de simbolismo. Eran maestros en el tallado del jade, creando máscaras, joyas y esculturas de una belleza excepcional. Para ellos, el jade representaba la vida, la fertilidad y el poder. Las máscaras de jade se colocaban sobre el rostro de los difuntos para asegurar su renacimiento en el otro mundo. Y las joyas de jade eran símbolos de estatus y poderío. Los descendientes vivos mantienen vivas las tradiciones. Aunque la civilización maya colapsó hace siglos, su legado sigue vivo en la actualidad gracias a sus descendientes. Millones de personas en México, Guatemala, Belice y Honduras se identifican como mayas y mantienen vivas las tradiciones de sus ancestros. A través de la lengua, la música, la danza, la gastronomía y las prácticas espirituales, los mayas contemporáneos preservan su rica herencia cultural. Es un recordatorio de que las civilizaciones antiguas no desaparecen del todo,
sino que se transforman y perviven a través de las generaciones. Ciudades ocultas que aún se están descubriendo. La selva sigue guardando celosamente secretos de la civilización maya, y gracias a la tecnología LIDAR, cada vez se descubren más ciudades ocultas bajo la densa vegetación. Estos descubrimientos revelan complejos sistemas de caminos, centros ceremoniales y terrazas agrícolas, lo que sugiere que gran parte de su civilización permanece enterrada y esperando ser explorada. Estas ciudades, aún sin excavar, prometen revelar nuevos datos sobre la vida cotidiana, la organización social y los rituales de los mayas. Es emocionante pensar que aún queda mucho por descubrir y que la historia de esta fascinante civilización está lejos de estar completa. Los mayas siguen siendo una de las civilizaciones más intrigantes jamás conocidas, combinando ciencia, arte y espiritualidad de maneras que aún desconciertan a los investigadores. Desde su brillantez matemática hasta sus elaborados rituales, los mayas continúan inspirando y desconcertando. A medida que surgen nuevos descubrimientos, se nos recuerda que el legado de esta antigua civilización está lejos de ser comprendido por completo, lo que nos invita a seguir explorando sus secretos. Si disfrutaste de esta fascinante historia, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y ver el resto de los interesantes vídeos. No olvides darle like y compartir este video con amigos que también puedan apreciar las curiosidades de la historia que hemos descubierto juntos. Gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima.